minute that we stepped off that aircraft. It was crazy, and it was chaotic. But this was a very different type of objective for all of us. It was just a series of chaotic events. You could be the most well-trained badass in the world. It doesn't matter if you have no training or all of that training. Like, if it's your time, there's nothing you can do about it if you're gonna die. Disparos, desesperación y muerte entre las rocas afganas. En agosto de 2009, un equipo del Batallón Ranger fue asignado a una tarea de alto peligro: destruir un campo de entrenamiento talibán ubicado en la cima de una montaña. Lo que experimentaron esos uniformados solo puede describirse como un infierno en el que cada paso que daban podía ser el último. Rodeados de enemigos y bajo un sol abrasador, estos hombres tuvieron que enfrentarse a emboscadas mortales que se cobraron la vida de valiosos miembros del equipo. Hoy en este nuevo video de Militarmente te contaremos cada detalle de esta implacable y peligrosa operación. Colócate el chaleco antibalas y viajemos hasta Oriente Medio para comenzar con esta brutal entrega. El ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 dio inicio a las operaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente. Su objetivo: destruir las células terroristas de Al-Qaeda y a sus aliados, los insurgentes talibanes. Sin embargo, lo que inició como una invasión rápida y certera que buscaba dar de baja a las principales figuras del extremismo islámico, se transformó en una larga y costosa ocupación. Para 2009 estaba claro que los frentes terroristas no se iban a rendir con facilidad, incluso después de grandes derrotas propinadas por Estados Unidos. Ese año Washington recibió la pésima noticia de que Al-Qaeda y los grupos talibanes estaban dejando de lado sus diferencias y rivalidades para establecer grandes campos de entrenamiento en zonas alejadas. Estos centros clandestinos eran un factor fundamental para los insurgentes, ya que allí los reclutas aprendían a manejar armamento de gran calibre, como también nociones tácticas básicas y estrategias guerrilleras. Pero por sobre todo en esos campamentos se los transformaba en fanáticos yihadistas dispuestos a entregar su vida por la guerra santa contra Occidente. Al-Qaeda training camps on the Pakistani side of the Afghan border are said to be full. Militants continue to train and launch terror attacks into Afghanistan, and once feuding Taliban commanders have pulled together for the common goal of fighting the U.S. In 2009, in terms of the broad scheme of Afghanistan, you had the Haqqani and you had the Taliban, and they were able to still be a problem for the U.S. in 8 years after we entered Afghanistan. Con el tiempo, los insurgentes aprendieron las fortalezas y debilidades de las tropas del tío Sam, por lo que la efectividad de sus ataques y emboscadas incrementó notablemente. Ya no eran una fuerza desordenada y salvaje que perdía enormes cantidades de soldados. Ahora era un rival a la altura de las circunstancias. El contexto no podía ser más complejo. El enemigo que se suponía inferior se estaba reagrupando a un paso acelerado, mejorando sus capacidades y engrosando sus filas. Es por eso que las autoridades militares estadounidenses entendieron que tenían que dar un golpe rápido y mortal. Luego de varios días de analizar el mejor curso de acción, en las últimas semanas de agosto de 2009, el 75º Regimiento Ranger, perteneciente al primer batallón, fue asignado a la procuración del objetivo Berlín. Este se trataba de una serie de instalaciones terroristas ubicadas en las montañas afganas, un espacio de entrenamiento y almacenamiento de armas de gran calibre. Para evitar mayores desastres, debía ser destruido cuanto antes. 3rd Battalion had found that there were a number of training camps near the Pakistan border, and they basically requested a company from 1st Battalion to help them hit all of these camps. Las fotos aéreas y las imágenes satelitales obtenidas mostraban un sistema de búnkers y de tiendas de campaña. Era evidente que los talibanes y soldados de otras facciones similares estaban aprovechándose de la tranquilidad montañosa para preparar a los nuevos reclutas.
Las dimensiones del campamento sugerían que se trataba de un lugar importante, con capacidad para cientos de personas y posiblemente espacio para almacenar ametralladoras y otras piezas destructivas de gran calibre. Era un botín tan atractivo como importante. Es por eso que Washington seleccionó a uno de los cuerpos de élite mejor preparados del planeta, los Rangers. Desde 1942, esa unidad de comandos de infantería se encarga de las misiones más complejas y arriesgadas, ya que entre sus filas se encuentran históricamente los soldados más destacados y con mejor preparación física y mental de todo el ejército. Si el trabajo es difícil, ellos son los indicados para hacerlo. The camp is very important to the Taliban. We thought us hitting the mountain would definitely disrupt their leadership network because there had to be somebody important there with everything that they had. El equipo Ranger seleccionado para la captura del objetivo Berlín no solo era poderoso por contar con el entrenamiento y la disciplina tradicionales de la fuerza. Además, el grupo estaba liderado por un militar de gran experiencia, el sargento Jason Dalkey, de 29 años y con decenas de despliegues y misiones en su espalda. Oriundo de Tampa, Florida, desde chico había soñado con defender a su país. En 2004 completó su entrenamiento Ranger y desde 2005 había sido asignado a la compañía A del batallón, ascendiendo rápidamente en la jerarquía debido a su enorme capacidad de liderazgo. La misión de los Rangers no era destruir el campamento, de eso iba a encargarse un ataque cinético propiciado por la Fuerza Aérea. Luego de la ofensiva, el batallón debía ascender por la zona montañosa y eliminar a los insurgentes que estuvieran tratando de escapar. Una vez en el centro de entrenamiento, su tarea era registrar el lugar y destruir las armas almacenadas que hubieran sobrevivido al bombardeo. Kinetic strike basically is, dropping a large amounts of bombs or ordnance on the area in efforts to eliminate the bad guys. They were going to send us in to just make sure that the airstrikes had done their job. La misión comenzó en la madrugada del 29 de agosto de 2009 bajo el cielo estrellado de Afganistán. Los Rangers, liderados por Jason Dalkey, partieron en 2 helicópteros desde la base Salerno, ubicada en la provincia afgana de Khost. Viajaron en dirección a Paktika, donde podrían atravesar las montañas para llegar hasta el campamento. Fue un viaje tranquilo, aunque la oscuridad le daba un aire amenazador y peligroso al territorio que debían atravesar los soldados. Sabían que Afganistán es una zona compleja debido a la variedad de su geografía. No por nada el país fue bautizado como el cementerio de los imperios. Aún así, los Rangers estaban confiados en que lograrían alcanzar el centro de entrenamiento y que las armas del terrorismo serían destruidas. Una vez que el ataque cinético fue realizado, los comandos de infantería estaban listos para ser depositados en tierra. Si bien recibieron algunos impactos y agresiones provenientes de las montañas, no eran ofensivas considerables que pudieran afectar el inicio del despliegue, o al menos eso pensaban los Rangers. As we were coming in and started taking fire, the pilots made an assessment on the spot that they could actually land the aircraft. When you land aircraft in an area like that, they are the biggest target on the battlefield. Every enemy combatant that's in that area, they know that somebody's coming, especially when it's at night. El diagnóstico del piloto estaba gravemente equivocado. En el suelo las cosas fueron muy diferentes y las consecuencias fueron inmediatas. Una vez que los soldados pisaron el terreno pedregoso, fueron recibidos con una lluvia de plomo proveniente del flanco izquierdo. Es que en la base de la montaña, los talibanes habían construido un pequeño búnker desde el cual abrían fuego sobre los norteamericanos. La pequeña edificación estaba tan bien camuflada que había sido totalmente pasada por alto por los pilotos, lo que puso en un riesgo mortal a los Rangers. Tuvieron que organizarse de inmediato adoptando posiciones defensivas casi al instante en que bajaron de sus helicópteros.
Aquello fue un verdadero caos. La noche y el poderoso viento afgano confabularon para hacer del despliegue una horrible pesadilla. Los reportes que recibían los soldados señalaban que había enemigos en todos los flancos. Por lo tanto, se solicitó apoyo aéreo para limpiar la zona de inmediato y poder llevar a cabo la operación de captura del objetivo Berlín. Así fue como el poder bélico de Estados Unidos cayó desde los cielos, acribillando por completo a una decena de insurgentes que defendían su posición desde la base de la montaña. The enemy was quickly eliminated. And I was like a 19-year-old kid, second mission, first deployment, to step off into a valley in which the enemy was prepared and precise and ready to attack was very eye-opening. Desgraciadamente, el despliegue no fue completamente exitoso y dejó a un compañero gravemente herido. Se trataba de Eric Herriot, un joven de tan solo 19 años que se encontraba en su primera misión en Medio Oriente. Al descender del helicóptero recibió varios balazos en la zona de la clavícula, lo que generó un profuso sangrado. Los Rangers se ocuparon de estabilizar y cerrar los puntos de hemorragia. Si bien Herriot partió en helicóptero con un pronóstico positivo, la mente de los comandos ahora estaba perturbada. Desde el primer momento en que pisaron tierra, la situación se volvió muchísimo más compleja de lo que esperaban, y ahora un colega estaba luchando por su vida. Más allá de las preocupaciones, tenían que empujar esa nube negra desde su mente para volver a enfocarse en su objetivo: escalar la montaña y destruir el campamento de los talibanes. El equipo de Rangers avanzó sigilosamente por los valles afganos, evitando llamar la atención. Al encontrarse en la parte más baja del terreno, eran un blanco muy simple para los combatientes que se encontraban en la altura. Cada minuto que pasaba era fundamental para llegar al campamento atacado antes de que los talibanes sobrevivientes pudieran regresar y recuperar el armamento que no hubiera quedado destruido. En este punto de la misión, Jason Dalkey tomó la posición delantera para guiar al resto de la unidad. Esto representa un gran peligro, ya que la persona que lidera el grupo se transforma en la punta de lanza avanzando por un territorio enemigo plagado de amenazas. De repente, los temores del equipo se materializaron. A la distancia se escuchó el inconfundible sonido de rifles y ametralladoras abriendo fuego en dirección a los Rangers. There's word that enemy movers may be coming from multiple directions. I moved to the eastern side of the landing zone because they said there were guys coming from the west. Jason Dalkey was sitting a few feet from me. He was using his laser to illuminate the ridgeline. Got him. Get to the left. Got him. They go down. Yeah. Los misteriosos atacantes eran células terroristas que se habían dispersado luego del ataque aéreo y que buscaban volver a tomar posesión de su campamento de entrenamiento. No parecía ser un grupo numeroso, pero tenían la ventaja de la altura y la sorpresa. Los Rangers tuvieron que adoptar posiciones defensivas para poder responder a la agresión que llegaba desde las crestas de la montaña. Debido a su gran experiencia, Jason Dalkey se encargó de iluminar el área desde donde provenían los ataques para que sus hombres pudieran abrir fuego con precisión. Inicialmente, esta simple estrategia dio excelentes resultados. Los Rangers pudieron aniquilar la amenaza que estaba apostada en uno de los flancos. Sin embargo, tal como sospechaban varios de los elementos, en esa región había grupos insurgentes que estaban cerrándose desde todas las direcciones. En un fatídico momento de distracción, un enemigo logró ponerse a tiro del hombre más experimentado y hábil de todo el batallón. Some guy we thought had been dead earlier sat up and shot at Jason from pretty close range. We take off his helmet and start taking off his body armor.
and our hands are covered in his blood. We realized, like, yeah, he's pretty seriously wounded. He was shot in the side a couple of times. El panorama era desesperante. Si bien el resto de los comandos pudo controlar la situación y eliminar a los tiradores, Jason Dolkey, sargento y líder de la misión, estaba gravemente herido. En cuestión de pocos segundos había recibido una ráfaga de disparos en el costado de su cuerpo, causando un daño devastador. Su ropa militar estaba destrozada y bañada en sangre. Teniendo en cuenta la gravedad de los impactos y la distancia hasta una zona segura, el pronóstico del sargento no era para nada positivo y sus hombres lo entendieron de inmediato. Los Rangers que estuvieron presentes en ese momento hablan de tener una experiencia casi surreal al descubrir quién era el compañero abatido que se desangraba sobre las rocas afganas. No podían comprender que el elemento mejor preparado y más experimentado de todo el batallón estuviera luchando por sobrevivir a un ataque furtivo casi por la espalda. El rostro de Jason Dolkey, un hombre a quien no solo obedecían, sino que también admiraban y del cual habían aprendido mucho, ahora se veía pálido. A cada segundo que pasaba podían ver cómo la vida escapaba del cuerpo del sargento. Quienes tenían conocimiento médico trataron de hacer lo posible para estabilizar a su superior, tal como lo habían hecho hacía minutos con el joven Herriot, pero fue imposible. Las heridas recibidas fueron demasiado para Dolkey, quien falleció rodeado de sus hombres. Al poco tiempo, una parte del equipo Ranger pudo entregar el cuerpo a los helicópteros encargados de la extracción. Por los códigos utilizados durante el traslado, todos supieron de inmediato que su líder había muerto y que no quedaba ningún tipo de esperanza o recuperación milagrosa posible. Solo quedaba continuar caminando para completar la operación por la cual habían sido transportados, aunque ahora con un enorme e insoportable peso en sus espaldas. So yeah, I mean, everybody knew that Dolkey was dead right away. Looking around, you could see on our guys' faces, we had just gotten kicked in the chest, pretty hard. Jason, who is arguably one of the most respected Rangers, in our group, for someone that had his skill set and his knowledge and his physical ability and his mental ability, if he can be killed, we all have a target on our back. Pese al fuerte impacto anímico que implica la pérdida de un experimentado superior, los Rangers debían llevar a cabo un importante operativo con la misma frialdad y precisión que caracterizaba al batallón. Con el correr de las horas, el sol comenzó a salir y la luz matutina dio lugar a la claridad matinal, revelando las siluetas montañosas y los hermosos paisajes de Afganistán. Con la perspectiva renovada, los soldados comprendieron lo vasto que era ese territorio y lo complejo que resultaba avanzar debido al tipo de rocas, suelo y vegetación que los rodeaba. Cada paso que daban podía ser el último. Es que la tierra por debajo de las botas de los uniformados se desmoronaba, provocando golpes y accidentes. Algunas de las plantas de las que podían aferrarse tenían raíces frágiles que no brindaban ningún tipo de seguridad. En cuanto a los árboles, eran delgados y con siluetas extrañas que no proporcionaban sombra, por lo que los soldados tuvieron que soportar la brutalidad del sol afgano sobre sus cabezas durante largas y extenuantes horas. Aquello fue una verdadera travesía que puso a prueba las capacidades de cada uno de los Rangers. En esa tortuosa escalada comprendieron por qué Afganistán tenía la reputación de ser un país inhóspito y difícil de dominar, sin importar qué tan poderosa sea la fuerza invasora. Al llegar a un claro, las tropas reposaron por unos instantes para recuperar el aliento y asegurarse de que nadie estuviera sufriendo los impactos del calor. Mientras descansaban, el silencio y la quietud habitaban la montaña. Sin embargo, de a poco una voz que llegaba con el viento rompió con la calma. Era como una amenaza que prometía traer destrucción y muerte a todo el equipo.
En otro pico del sistema de montañas, un hombre vestido de blanco gritaba y señalaba en dirección a los Rangers, llamando la atención de un grupo no detectado de enemigos. La voz del hombre era un eco cada vez más fuerte y peligroso. Afortunadamente para los soldados, el francotirador Jordan Whitlow sabía exactamente lo que tenía que hacer. By this time, we can hear him. He's saying, he's saying, like, stupid Americans. And I had already basically ranged out all of the key terrain features around us. I had estimated it to be between 600 and 700 meters. It was a tough shot, mountaintop to mountaintop. There's no telling what the wind was doing in the middle of it. And at elevation. Jordan Whitlow in Ranger Battalion is a sniper legend. I became a sniper after this deployment, and a lot of it has to do with seeing Jordan on this mission. Como indican los compañeros de Whitlow, efectuar un disparo a esa distancia y con esas condiciones climáticas es una hazaña espectacular que pocos francotiradores podrían realizar. Más aún si tenemos en cuenta la enorme presión que ejerce el contexto bélico sobre los snipers. Ellos saben que si no dan en el blanco es probable que el objetivo escape, poniendo en peligro a todo el equipo. Es una posición de gran responsabilidad, en la que se deben realizar cálculos y tomar decisiones en cuestión de segundos. One of the squad leader yelled, "Holy shit, you hit him." I'd like to say it was pure talent, but I think it was mostly luck. Contra todo pronóstico, Whitlow jaló del gatillo con una precisión quirúrgica. El hombre vestido de blanco cayó abatido y su voz se esfumó en el aire como un eco ahogado que se eleva hasta desaparecer por completo. La amenaza había sido eliminada, pero ahora los Rangers sabían que el enemigo tenía datos precisos sobre su ubicación. Debían apresurarse para llegar al campamento, destruir las armas y regresar hasta el punto de extracción donde serían recogidos por helicópteros. El equipo Ranger continuó con paso firme y luego de algunas horas arribaron hasta su objetivo. En la cima de una de esas inmensas montañas afganas descubrieron un paraje tétrico. Árboles ennegrecidos, tiendas de campaña destrozadas, algunos cuerpos de terroristas sin vida y un enorme arsenal abandonado. El ataque aéreo había sido efectivo. Los soldados tomaron un registro exhaustivo de lo que hallaron, incluyendo algunas plataformas realmente impresionantes que pusieron en perspectiva el nivel de poder destructivo del que disponían los insurgentes. One of the initial things we found was a ZPU, which is an old Russian anti-aircraft gun, and it was pointing directly at our helicopter landing zone. It's designed to bring down an aircraft. Los Rangers reunieron todas las armas y dispositivos militares para destruirlas con una serie de detonaciones. Entre los objetos incautados se encontraban cargadores repletos de municiones, rifles tipo AK-47, ametralladoras PKM, granadas y mucho más. Una vez que el material fue pulverizado, caminaron algunos kilómetros al este para ubicarse en la zona de extracción. Los reportes radiales les informaron que los insurgentes habían huido y que la zona estaba limpia, por lo que el último tramo de la misión fue similar a una celebración, una reivindicación del trabajo duro que realizaron para llegar hasta la cima de la montaña. Ya de vuelta en la base Salerno, se enteraron de las pésimas noticias. Tanto el sargento Jason Dalkey como Eric Herriot habían fallecido a causa de las heridas recibidas. El equipo quedó en silencio. Nadie podía comprender lo que había ocurrido en las montañas afganas. No tenía ningún sentido que las víctimas del operativo fueran el sargento más experimentado y uno de los soldados más jóvenes. Había una triste y morbosa ironía en ello. Más allá del dolor, los Rangers eligieron honrar a sus compañeros caídos con una ceremonia en la que presentaron las armas, con decoraciones y uniformes de los dos fallecidos. Hubo lágrimas, pero también risas al recordar los momentos compartidos y las largas horas de entrenamiento que transformaron a sus camaradas
en verdaderos hermanos. Was that bullets don't discriminate. You know, you can be on your very first mission, or you can be on your 500th mission. And you can be among the most highly trained warriors that our military has to offer. But at the end of the day, you know, if it's your time, it's your time. Como señala el Ranger Greg Buckner, las balas del enemigo no tienen en consideración tu experiencia o la cantidad de medallas que cuelgan de tu pecho. Sin embargo, el sargento Jason Dolkey y el soldado Eric Herriot vivirán por siempre en las memorias de sus compañeros, quienes vieron en primera persona el sacrificio que estos héroes realizaron. De esta manera llegamos al final de un video cargado de acción y adrenalina. Si quieres conocer más historias épicas protagonizadas por soldados norteamericanos, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.